Buenos días, le doy la bienvenida a todos los que se están uniendo a esta presentación. Esta en realidad es la octava webinar que tenemos como Comité de Finanzas de AmCham. Hemos enfocado esto como una serie, digamos, para presentar información sobre lo que estamos viviendo, que es una pandemia, la crisis que ha causado la pandemia y en esa crisis los retos que estamos enfrentando. ¿Sí? Un poco para darles una idea de lo que hemos estado los últimos webinars. Uno de los primeros webinars que hicimos incluimos una región, Ecuador, El Salvador y Panamá, que son tres países de la región con economías dolarizadas. Y entonces tuvimos presentaciones de economistas un poco analizando, digamos, los mecanismos que pueden usar estos países que no tienen banco central para enfrentar la parte económica que nos venía encima de la pandemia. Entonces ese fue el primer webinar regional que hicimos en Ecuador, El Salvador y Panamá. Además hemos tenido en la serie de webinars el análisis inicial de la situación de la banca, donde tuvimos a Global Bank y KPMG dando sus presentaciones. Tuvimos aspectos regulatorios con la Superintendencia de la Banca y la Asociación Bancaria. Introdujimos el tema muy importante del apoyo de la banca multilateral en todos estos casos de la región y particularmente Panamá. Tuvimos la parte de estrategia y planificación de escenarios post-COVID, ya eso fue en julio, una vez adelantados todos, digamos, los efectos que estaba causando la pandemia, irnos preparando a cómo ir saliendo de esto. Un tema muy importante donde tuvimos al doctor Xavier Sáez Llorens y a Carlos García Martí del BID, analizando el balance entre salud y economía, que es un tema que nos concierne a todos. Y el último que tuvimos, muy interesante, fue la parte del sector privado, los esfuerzos que está haciendo a través de Unidos por Panamá con Jorge Andrés Mejía. Entonces, eso es un poco lo que la serie que hemos tenido hasta ahora. Pensamos que en este momento, que ya ha habido una apertura muy extensa, estamos ya hacia finales de año con mucha curiosidad de ver qué es lo que va a suceder en el 2021 y el rol que juega en todo esto las tendencias del crédito en Panamá y el efecto pandemia. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo en la mañana de hoy. El nombre mío es Fran Amador, soy director ejecutivo de CNI Asesores Financieros y chairman del Comité de Finanzas de AmCham. Entrando esquemáticamente en el tema que nos concierne, que es la pandemia, la crisis y los retos, estamos dentro de una apertura, una reactivación económica. Estamos viendo las cifras de endeudamiento del país. Hoy publican que se estima a finales de van a ser 36.000 millones, al final del próximo año 40.000 millones. La idea ahí del gobierno es endeudarse para reemplazar la falta de ingresos y mantener la demanda y el consumo. Eso es a nivel macroeconómico. Y lo que vamos a ver hoy es un poco más a nivel micro, el otorgamiento de préstamos. ¿Qué es lo que está pasando con el otorgamiento de préstamos? Vamos a ver unas cifras interesantes presentadas por la APC, porque todo esto está muy relacionado con el final es la reactivación económica vía la demanda y el consumo. El día de hoy tenemos el placer de tener al ingeniero Giovanna Cardeliccio. Giovanna es graduada con honores como ingeniera industrial administrativa de la Universidad Católica Santa María la Antigua. Okay. Ha estado en planes de capacitación ejecutivas en MIT y el INCAE. Es miembro de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa. Tiene a su cargo como gerente general y CEO del grupo APC, velar por la seguridad, confidencialidad y disponibilidad del sistema de referencias de crédito. Esto tenemos que tomar en cuenta que es el principal mitigador de riesgo del sistema bancario nacional y de múltiples áreas comerciales y financieras del país.
También es responsable de mantener los sistemas de la APC actualizados con últimas tecnologías. Esos son temas fascinantes que está pasando en la parte tecnológica, las tendencias y el manejo de la información. En fin, domina ese tema ampliamente. Es un tema que nos fascina, nos interesa. Yo creo que es el momento de hablar. Vamos a ver información muy reciente. Vamos a ver información a septiembre. Y después de esto vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas. Por chat nos pueden ir mandando las preguntas, yo las iré acumulando y al final se las voy presentando a la ingeniero Cardelicchio. Entonces, un placer, Giovanna, tenerte con nosotros. Te paso la pantalla y muy interesado en ver los comentarios que nos vas a hacer hoy. Gracias, Fran. Gracias por la invitación de AmCham para explicarles algunos temas importantes que tienen mucho que ver con la situación que estamos viviendo actualmente y también cómo vemos los próximos meses, ¿no? Así que nada más me avisan si ya pueden ver mi pantalla. Aún no. Aún no, ok, un segundito. Okay. Creo que ahí sí. ¿Ahora? Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Giovanna Cardelicchio. Soy la CEO del grupo APC y la gerente general de AP Seguro, que es realmente pues, la empresa operativa del grupo que se encarga de manejar todos los referencias editoriales de crédito de los panameños y los residentes en Panamá. Algunas cifras generales interesantes. Nosotros tenemos en el sistema 1.6 millones de panameños, 240.000 extranjeros. Las empresas que nos reportan actualmente son más de 1.000 empresas. Entre esas están bancos, cooperativas, financieras, empresas de comunicación, aseguradoras, bienes raíces y comercios. Tenemos 10 millones de referencias totales en el sistema, de las cuales 5.2 millones se encuentran activas. Es importante pues que nosotros trabajamos bajo 3 principios fundamentales. El primero es el consentimiento. Toda la información que está en nuestros sistemas está ahí porque el ciudadano ha dado su consentimiento. Entonces, a veces dicen, me van a meter en APC, ¿no? La gente piensa que porque no paguen me van a meter en APC, pero la realidad es que si usted dentro de lo que firmó con ese agente económico está que lo reporte y que lo consulte, pues lo puede hacer. De lo contrario, si usted no ha dado su consentimiento por escrito, no se puede ni reportar ni consultar. El otro principio es el de la confidencialidad. Toda la información que está en el sistema es confidencial y solamente puede tener acceso el propio usuario de sus referencias o si da su consentimiento para que otros lo consulten, como hemos visto en el primer principio. Y la reciprocidad es algo bien importante porque así como yo consulto a alguien, también tengo la obligación de reportar a las personas que están teniendo alguna relación comercial o financiera conmigo. Si nosotros sumamos los 1.6 millones de panameños y los 240.000 extranjeros, vamos a tener alrededor de 1.9 millones de personas en el sistema, que ahora más adelante vamos a ver que prácticamente son todos los panameños económicamente activos en el país. Hablando de deuda, interesante, Fran, lo que comentaste de la deuda externa de Panamá, que anda por los 36.000 millones. Bueno, la deuda de nosotros los panameños a empresas aquí en Panamá está en 34.5 billones, digamos en cifras americanas serían 34.500 millones de dólares, como lo conocemos aquí en Latinoamérica. Esa es la cifra que nosotros, todas las carteras, es decir, todo tipo de préstamo o de crédito, le debemos a alguien aquí en Panamá. Entonces, si vemos un poco la gráfica, vemos las columnas corresponden a la tasa de crecimiento de esa deuda en los últimos 4 años. Si nos fijamos, entre 2017 y 2018 estábamos creciendo a un ritmo de 7.6%. Bajamos un poquito del 18 al 19 a 6.4%, y fíjense que para el año 2020, pues, el crecimiento de esa deuda, de ese crédito, ha estado mucho más bajo, 1/3 de lo que era el año pasado. Y eso corresponde pues a que no ha habido gran cantidad de aperturas de nuevos créditos. Eso lo vamos a ver más adelante. El crédito está bastante contraído
y pues no se han generado créditos, mientras que se siguen cancelando o pagando créditos que venían de antes. Esto es al cierre de septiembre y solamente personas naturales. Esto no incluye las deudas de los comercios o de las personas jurídicas en Panamá. Entonces, si nosotros dividimos esos 34.500 millones de dólares entre el 1.9 millones de personas en el sistema, nos da un saldo per cápita, que vemos acá arriba, de 18.400 dólares. Es decir, cada panameño que está caminando allá afuera, ustedes y yo, le debemos a alguien 18.400 dólares en promedio por persona. Eso pudiera ser una cifra que resultara un poco alta, debido a que al ingreso promedio de un panameño está por debajo de los $1.000 al mes. Entonces, esa cifra pareciera alta. Sin embargo, nosotros para poder realmente medir si la cifra es manejable o no, nos medimos mucho con el indicador de la morosidad. Si la morosidad es muy alta y tenemos una deuda alta, pues es una combinación bastante negativa en efectos económicos. Sin embargo, si la deuda está bien mantenida y no tiene una morosidad alta, consideramos pues que es una deuda que no es mala, que es como la teníamos hasta antes de la pandemia. Obviamente en los últimos meses se ha impactado por el tema de la moratoria y eso lo veremos un poquito más adelante. De esos 18.421 dólares que se le debía a los bancos, a todas las empresas en Panamá, 16.200 dólares se le deben a los bancos. Es decir, los bancos agrupan el alto porcentaje de los financiamientos aquí en Panamá. Y eso es una realidad, pues que en Panamá las personas recurren al banco prácticamente como su primera opción a la hora de solicitar algún tipo de financiamiento, mientras que eso es un comportamiento que no existe de la misma forma en otros países. Estamos hablando de que países en Centroamérica donde el porcentaje de bancarización es mucho más bajo, y ahora también vamos a ver esa cifra. Como vemos aquí también, el mismo comportamiento, crecía a 3.8 del 17 al 18, bajó a 3.4 en el 19, en el 2020 ha estado un poco más alto, pero eso no es por la apertura de créditos nuevos, sino más bien porque no se han pagado los saldos de los créditos existentes debido pues a la moratoria. Hablando entonces de bancarización, según la Contraloría General de la República en su encuesta de mercado laboral, en agosto del 2019, que es el último dato que aparece registrado, se tenían 3.1 millones de personas mayores de 15 años en Panamá. De esas 3.1 millones de personas, 1.9 son los que están ocupados, ya sea en empleos formales o informales. Y de esos 1.9, nosotros tenemos 944.000 que tienen algún tipo de referencia bancaria. ¿Pero qué pasa? Eso es un 50%. ¿Pero qué pasa? APC no maneja cuentas de depósito. Yo no tengo aquí cuentas de ahorro, ni cuentas de corrientes, ni plazo fijo, ni nada que tenga que ver con depósito. Entonces, si nosotros consideramos que hay personas que sí tienen un nivel de bancarización porque tienen, por ejemplo, una cuenta de ahorros o el gobierno les paga a través de una tarjeta clave que requiere una cuenta en algún banco, si nosotros sumamos esas personas que tal vez no tienen una deuda como tal o un crédito como tal, sino que lo que tienen es una relación con un banco, nosotros estaríamos estimando que entre un 60 y un 65% de la población en Panamá está bancarizada. Ese es un porcentaje bastante alto si se compara con otros países de la región, como por ejemplo Guatemala, que no llega al 30%, El Salvador, hay una serie El Salvador todavía tiene un poquito más porque el tema de las remesas hace que ellos se obliguen a tener algún tipo de cuenta bancaria, pero hay otros países en la región donde realmente el porcentaje de bancarización es bastante bajo. En Panamá estamos entre un 60 y 65% según nuestras estimaciones, debido pues a las cuentas de depósito. Esto es importante pues también para que lo conozcan. APC está presente alrededor del país. Tenemos sucursales en David, en Santiago, en Chitré, también en Albrook Mall, en Metro Mall, y estamos también en Calle 50 atendiendo pues a nuestros clientes de forma presencial ya desde hace un tiempo, digamos alrededor de todo el país. Ahora vamos a pasar pues a cifras que son interesantes y las vamos a ver por cartera.
En este caso vamos a ir primero a las hipotecas. Como vemos en pantalla, el portafolio de hipotecas es el que corresponde a un porcentaje más alto de esa deuda de 34.500 millones. 17.400 millones son hipotecas, es decir, prácticamente la mitad de la deuda general de que tenemos los panameños está en una hipoteca. Entonces, esas hipotecas, como ven, son casi 300.000 y de esas el saldo promedio son $58.000. Tiene un porcentaje de morosidad de 3.4%. Eso es en saldo y 5.6 en cantidad. Es decir, de estos 299.000, si lo multiplicamos por 5%, lo que nos daría la cantidad de hipotecas que está morosa en este momento. Recuerden también que aquí estamos teniendo el efecto de la moratoria, que consiste en que la morosidad de las personas no se acumule, y lo vamos a ver más adelante, así que eso pudiera tener un efecto en las cifras, pero este es el panorama que tenemos pues en la base de datos al cierre de septiembre. Igualmente vemos que otras empresas, otras que no son bancos, por ejemplo aquí están las cooperativas, las financieras, tienen 10.000 hipotecas con un saldo de 411 millones para un promedio de $40.000 por hipoteca. Eso quiere decir pues que la principal fuente para adquirir un préstamo hipotecario son los bancos y está bastante rezagado pues el resto de las instituciones financieras. En el caso de los préstamos de auto, aquí vemos que hay 1.700 millones en préstamos de auto para 158.000 obligaciones, lo cual nos da un saldo promedio de 10.800 carros y con una morosidad de 1.8. La mayoría de los préstamos de auto aquí en Panamá se gestionan a través de descuentos directos. Esto quiere decir que si la persona no pierde su trabajo, pues la morosidad siempre va a estar bastante baja. Y vemos aquí que hay 220 millones en préstamos de autos de otras empresas que no son bancos para solamente 20.000 préstamos y el saldo promedio es un poquito más alto de 10.900. Ahora, si se fijan, la morosidad es más alta, bastante más alta en lo que no son, lo que se le debe a empresas que no son bancos. Luego tenemos en préstamos personales. Bueno, aquí para que vean un poco cómo la balanza cambia, veníamos viendo que en carros y en hipotecas la comparación entre lo que prestan los bancos y lo que prestan otras empresas es muy dispar. Los bancos prestan el 90%, digamos. Aquí ya estamos viendo que hay una repartición 75-25 más o menos en la distribución de los préstamos personales. Tenemos 6.700 millones de dólares prestados por bancos y 2.400 millones de dólares prestados por otras instituciones financieras. Aquí estamos viendo que la cantidad de obligaciones está bastante pareja, 532.000 contra 402.000. El tema es que el saldo promedio en los bancos es mucho más alto, es el doble que en las otras industrias. ¿Esto a qué se debe? Generalmente estas otras industrias que realizan préstamos personales, los montos que prestan son más bajos. Entonces ahí estamos viendo pues esa relación y la morosidad, si se fijan, prácticamente se atrasan en los pagos de otras industrias financieras versus los bancos y vemos pues que el porcentaje de morosidad es bastante diferente entre lo que se le debe a un banco y a otra institución financiera. Obviamente aquí estamos hablando de financieras, de cooperativas, de otro tipo de instituciones financieras. Aquí también está el tema de que probablemente estas empresas le dan préstamos a personas con un riesgo más alto de morosidad y por eso pues tienen otras condiciones en sus préstamos. Por último, las tarjetas de crédito, esto es algo que nos preguntan bastante. Tenemos 2.500 millones de dólares en tarjetas de crédito para 743.000 tarjetas. Eso nos da un saldo promedio por tarjeta de 3.453. El otro día dije en uno de los medios pues que este saldo ha ido subiendo. Estábamos hablando que veníamos como de 2.800 dólares, ahora estamos en 3.400. Es un saldo que consideramos bastante alto debido a que la mayoría de las tarjetas que son con montos bajos de $1.000 o 1.500 probablemente estén utilizando mucho de la capacidad de límite que tiene la tarjeta. Lo cual pues no es recomendable. Generalmente se considera que una tarjeta no debiera pasar del 40% del límite de utilización para que sea una tarjeta, digamos, que nos pueda servir en casos de emergencia
para poder tener un dinero disponible. También es incorrecto utilizar la tarjeta de crédito como una extensión del salario, porque realmente es una forma de endeudamiento, pero a corto plazo, que si maneja bien puede ser favorable. Y también las tarjetas tienen aquí en Panamá beneficios como millas, puntos, adquisición digamos, de premios y ese tipo de cosas. Así que si se utiliza bien puede llegar a ser positiva. Sin embargo, si nos endeudamos demasiado en la tarjeta, pagamos muy poco del saldo pendiente, vamos a tener una deuda cara con un porcentaje de interés alto y vamos a tener un problema para salir de esa deuda que generalmente se nos vuelve algo casi que impagable, ¿no? Entonces, si se fijan, los porcentajes de morosidad están bastante controlados, 3.2% de morosidad, pero eso es un tema que puede estar impactado, como les decía, por la moratoria y que cuando se levante la moratoria se verá en realidad ese porcentaje de morosidad como está. Lo que tenemos entendido también es que hay bastantes de esas 743.000 tarjetas que han sido canceladas y se han traspasado a un préstamo personal, por ejemplo, con una tasa, digamos, más cómoda, pero todavía no hemos visto ese impacto nosotros en el sistema, seguimos manteniendo las 743.000 tarjetas. Si se fijan, también hay 380 millones de dólares en tarjetas no bancarias. Estas tarjetas son, por ejemplo, estas que te da un comercio, que son de lealtad, que te da un límite de crédito y tú lo puedes utilizar. Pero tenemos un problema ahí porque el 80% de esas tarjetas están morosas y realmente es un porcentaje muchísimo alto, lo cual significa pues que las personas que adquieren estas tarjetas en los comercios y demás requieren un seguimiento, requieren un filtro para poder que se les otorguen este tipo de financiamientos, porque la realidad muestra que no lo están pagando. Ok, vamos a ver un poco lo que les comentaba de la apertura de nuevos préstamos. Esto es un indicador para nosotros bastante cercano a la realidad. Como les dije, el tema de la morosidad pudiera estar impactado por la moratoria, pero esto no. Esta es la realidad de cuántos préstamos nuevos se abrieron, por ejemplo, bancarios. En enero del 2019 se abrieron 32.075 préstamos. Esto no es monto en dólares, sino cantidad de préstamos. No puede ser de cualquier monto los préstamos. En enero del 2020 fueron 33.231, o sea, un poquito más de mil préstamos más que el año anterior. Fíjense cómo está en septiembre. En septiembre solamente se abrieron 6.491 préstamos. Eso es un 80% menos que lo que se abrió en enero. Así que realmente ahí vemos el impacto grande que ha tenido la pandemia a la hora de otorgar nuevos créditos. Y este es un tema de oferta y demanda. Primero hay gente que no los está pidiendo y por otro lado los bancos están siendo más recelosos y cautelosos a la hora de otorgar préstamos. No solamente se fijan en el historial y en el score y en otras cosas, sino que se fijan en qué empresa tú trabajas, por ejemplo, si es una empresa que va a estar, una industria que va a estar afectada en los próximos meses, todas esas cosas, ¿no? Entonces, si nos vamos a las financieras y a las cooperativas, es un panorama bastante similar. 87% menos de préstamos nuevos en financieras y 64% menos en cooperativas. Si se fijan que en marzo ya había caído, pero cayó 30%. Ya en septiembre estamos en 80%. Así que realmente se ve bastante difícil esta situación. Hemos escuchado, por ejemplo, los colegas de Indesa que han dicho que el próximo año Panamá va a crecer 4%, pero el otorgamiento del crédito probablemente no va a crecer, sino que se va a mantener igual o va a decrecer un 1%. Entonces, esta industria pues está bastante golpeada por la pandemia en general. Ahora hablando de la moratoria, esto que tenemos en pantalla es cómo se ve un reporte de crédito de APC. Aquí sale el nombre de la persona, su cédula, y aquí van a aparecer listadas las diferentes referencias que tengan. Pues si se fijan en uno de los campos que se utiliza es el de días de atraso, como lo vemos ahí en pantalla. En este caso, esta persona tiene 0 días de atraso. Bueno, para efectos de la moratoria, nosotros estamos congelando ese número de días de atraso al cierre del mes de febrero. El mes de febrero fue el último mes normal del año. Entonces, si la persona tenía 0 días de atraso en febrero y se acoge a la moratoria,
va a mantener 0 días durante toda la moratoria. Y hablemos de que la moratoria era hasta diciembre, ahora se ha extendido que puede ser hasta junio, pero eso va a tener un impacto diferente en cada persona. No es una moratoria general, no es que todo el mundo no tiene que hacer nada, tú tienes que aplicar a la moratoria, tienes que documentar que estás afectado por la pandemia y de esa manera negociar con el banco cuáles van a ser tus términos de pago, si se te va a subir la letra, si se te va a alargar el préstamo, o sea, las diferentes cosas. Pero en el historial de crédito, esos días de atraso deben mantenerse como estaban a febrero. Ahora bien, si en febrero tú tenías 30, no es que te vamos a borrar los 30, vamos a poner 0, no. 30 se mantiene durante toda la moratoria. Así que esa es la forma como estamos reportando. Y estos numeritos que ustedes ven acá, que son el 1 significa pagué a tiempo, el 2 me atrasé 30 días, el 3 60 días, así sucesivamente. Esos números se van a mantener iguales a lo como teníamos en febrero. O sea que si en febrero tenía 1, voy a mantener el 1, 1, 1 durante toda la moratoria. Como les dije, siempre y cuando se haya hecho un acuerdo con el banco, la financiera o la cooperativa, y también entendemos que en el tema de los servicios públicos se está dando ese tema también. Entonces, como les decía, los campos se congelan a febrero. Ahora bien, se congelan estos 2 campos. El resto no se puede, digamos, mentir o engañar. Yo no puedo poner que el último pago fue tal fecha. Yo no puedo poner que pagaste si no pagaste. O sea, la referencia se mantiene vigente y se mantiene con sus datos reales. Los únicos 2 que se congelan son los días de atraso y los números del historial. Ok, ¿qué pasa? Como les decía, si una persona tenía 30 días de atraso en febrero, no pagó marzo, abril, mayo, junio, ya debe 4 meses, pero en julio va y paga todo lo que debe, pues esos 30 días que tenía en febrero ya no pueden ser 30, ahora van a ser 0, ¿verdad? Es decir, siempre lo que sea más favorable para el consumidor. Si el consumidor se pone al día y paga, debe entonces ponerse el 0. Si está por encima de los 30 días, mantenerse entonces los 30 días que tenía en febrero. Ok, ¿qué pasa si no aplico de julio en adelante? Hay clientes pues que la moratoria era automática hasta junio y cuando fueron a tratar de que se les diera la moratoria extendida, se les negó, pues ya esos clientes a partir de agosto se pueden reportar como morosos y van a tener entonces los días de morosidad, pero no la acumulación, digamos, de febrero a junio, sino a partir de julio, si no pago, entonces estaría un mes moroso. Así es como funciona pues el reporte. ¿Qué pasa con los que pagan? Mucha gente me pregunta, oye, pero si yo estoy pagando normal, ¿qué pasa conmigo? Entonces, bueno, todo, como les decía, todas las referencias en el sistema están siendo actualizadas. Todos sus pagos se están reflejando. Todo su buen historial de crédito se le va a mantener. Entonces, es importante porque para mí, eso es un concepto personal mío, siento que esos van a ser los clientes estrella en los próximos meses, ¿no? Las personas que, gracias a Dios, no se les ha afectado sus condiciones, tienen su salario, tienen sus prestaciones normales. Entonces, esos son los clientes que han pagado, son los que se les van a estar ofreciendo préstamos, financiamientos, créditos, etcétera, ¿no? Así que para mí, el que siempre lo he dicho, el que puede pagar, que pague, porque va a tener, pienso yo, mejores condiciones en los próximos meses. Ok, el credit score o el score de crédito, puntaje de crédito. Bueno, tenemos que entender que el puntaje de crédito es una fórmula, se genera a través de una fórmula estadística matemática y tiene múltiples variables. Nosotros estamos usando alrededor de 114 variables para ese score. Y esas variables no son sociodemográficas, sociodemográficas. No es dónde vive la persona, ni de qué sexo corresponde, ni cuánto gana, porque nosotros no tenemos información de cuánto ganan las personas. Así que esta fórmula solamente se alimenta del historial de crédito, es decir, tipo de crédito, diversidad de crédito, porcentaje de uso de las tarjetas, el monto de su endeudamiento, plazo de sus préstamos. O sea, todas estas son las variables que nosotros utilizamos. Y al final, y siempre lo vamos corriendo, el score es dinámico, todos los meses se corre y se calcula a través de los últimos 12 meses del historial de esa persona. Entonces, el score puede subir, puede bajar, puede mantenerse, dependiendo de la fórmula y de los campos, como les he dicho, de las diferentes variables que nosotros utilizamos.
Una de las cosas que me pregunta la gente a veces es si por revisar el score se baja. Bueno, en Estados Unidos hay algunos scores que si tú estás cada rato verificando tu score, tienen dentro de la fórmula un cálculo y baja el score. En el caso de Panamá, no. Nosotros aquí en Panamá, la fórmula que utilizamos no toma en cuenta las veces que la persona revisa su score. Lo puede revisar todos los días o las veces que quiera y el score no se le va a afectar. Ok, eso serían un poco la información que traíamos para hoy. Como dijo Fran, está bastante actualizada al cierre de septiembre, estamos todavía en octubre. Y tenemos pues también en pantalla nuestras líneas de contacto para las preguntas que tengan. Si no las pueden hacer ahora, pues también nos las pueden mandar. Si tienen una situación, digamos, personal que quieran consultarnos, con mucho gusto los apoyamos. Es muy importante que sepan que nosotros en APC no podemos tocar los datos. Mucha gente nos dice, es que eso está mal, bórralo, cámbialo, quítalo. No podemos tocarlo. ¿Por qué? Porque el que sube la referencia, el agente económico que se afilió a APC a través de un proceso bastante complejo, por cierto, para afiliarse, y luego empieza a reportar a sus clientes y la información está incorrecta, ese cliente tiene que ir y decirle a ese agente económico que le arregle la situación. Si no se lo arregla, entonces a Codeco, usted pone la denuncia y a Codeco se encarga de mediar. Pero nosotros en APC no podemos tocarla. Porque imagínense que nosotros manipuláramos las referencias a lo que nos diga la gente. Quítame esto, ponme este no es el saldo. Sería totalmente, no tendría ninguna credibilidad el sistema. El sistema funciona de manera que los agentes económicos son responsables de la información que colocan y nosotros la procesamos y la presentamos a través de los historiales de crédito de los consumidores. Esa es la forma como trabajamos, ¿no? Así que, Frank, con esto, pues, abrimos para preguntas si gustas modelar esa parte. Ok, excelente. Sugiero que vayan mandando las preguntas por el chat. Giovanna, dámela. Entonces, si puedes cerrar tu Sí, claro que sí. pestaña. Y me coloco entonces aquí en preguntas y respuestas. Bueno, ante todo te felicito, excelente presentación. Para los que estamos siguiendo de cerca el tema de la reactivación económica y la demanda, lo que sucedió en septiembre es un evento que hay que seguir de cerca. O sea, si en enero teníamos 32.000 créditos otorgados y baja a 6.400, ese es un 80% de contracción en un mes. Así es. O sea, entonces hay que ver qué va a pasar en los próximos meses. Ese va a ser un indicador muy, muy importante. Así es. Creo que había una pregunta. De las preguntas. Ajá. Creo que hay alguna persona que tiene una pregunta. Sí, aquí tengo varias preguntas. Déjame empezar con esta. ¿Cuál ven ustedes puede ser el impacto que tenga en la banca el cambio de 7 a 3 años que plantea la Asamblea? Okay. ¿Ven que podría darse una contracción del crédito a los bancos, poder volverse más cautelosos en sus evaluaciones crediticias, o consideran que los bancos, independientes de este cambio, van a seguir sus políticas de crédito que ya cubren esos riesgos? Sí, ¿Cuál podría ser me gustaría de la población más afectado? Sí. Sí, me gustaría referirme al proyecto de ley 424, que es la ley que regula, que intenta modificar la ley 24/2002, que es la ley que rige los historiales de crédito y la agencia de historiales de crédito. Este proyecto ya fue aprobado en tercer debate en la Asamblea Nacional. O sea que ya ese proyecto está únicamente esperando la sanción o el veto presidencial. Y ese proyecto ya no habla de 3 años, sino de 5, ¿ok? Nosotros tuvimos que prácticamente negociar con los diputados y ahí también participó la Asociación Bancaria, la Super de Bancos, la Codeco, una serie de instituciones públicas y privadas. Y al final se llegó a un término medio, porque nosotros insistíamos en que 7 años era lo más conveniente y los diputados decían que 3. Entonces, al final, como quien dice, llegamos a un término medio y negociamos 5 años. Obviamente, bajar de 7 a 5 va a tener un impacto porque hay muchas personas, nosotros calculamos que alrededor de 100.000 referencias de crédito van a desaparecer del sistema y hay personas que solamente tenían esa referencia, o sea que prácticamente se convertirían en invisibles. Y siempre hemos dicho que cualquier referencia de crédito es mejor que nada. Si yo voy a buscarte, por ejemplo, yo voy a prestarle algo a Frank y yo lo busco en el sistema de referencia de crédito y no me aparece,
pues no tengo una forma de medir su comportamiento y probablemente ese préstamo va a ser negado, ¿no? Entonces, sí tenemos algunas inquietudes con eso. Ahorita mismo el presidente está analizando el proyecto, ya nosotros le hemos enviado nuestras recomendaciones al señor presidente y vemos que en los próximos días se pudiera estar ya sancionando esa ley o pues, pudiera darse un veto parcial. O sea, hay muchas alternativas con esto, ¿no? Pero sí quería, pues para la tranquilidad, decirles que en el peor de los casos, digamos, serían 5 años y no 3. Y la ley tiene otras cosas buenas, como por ejemplo que los consentimientos se puedan dar de forma digital. Ahora mismo es solamente por escrito físicamente. Y como estamos en esta época de que todo tiene que ser digital, Frank, entonces la ley tiene ese componente. Así que la ley tiene sus cosas buenas también, el cambio de la ley. Ok. Otra parte de la pregunta era, ¿cuál podría ser el segmento de la población más afectado? ¿Los créditos regulados, créditos comerciales? ¿Cómo podrías tú segmentar el impacto? Sí, bueno, hay alrededor de 98,000 créditos personales que se estarían eliminando con la reducción de los años de prescripción. Préstamos comerciales es un impacto menor. Así que realmente es las personas naturales que tengan solamente una referencia y que se le vaya a vencer entre esos 7 y 5 años que se estaría bajando. Ok. Otra pregunta, ¿cómo se compara la bancarización de 50% con otros países? Al parecer, la cartera total de créditos tiene su mayor peso en el crédito a personas, hipotecas, autos, tarjetas de crédito, préstamos personales. ¿Es así? Más o menos, nosotros tenemos datos de que la intención de hoy era verificar el crédito de consumo personal, pero el crédito de consumo comercial son otros 35,000 millones de dólares, o sea que alrededor de más o menos parejo comercial y personal, ¿no? Y en la parte de lo que comentaban de la bancarización, nosotros consideramos que el porcentaje de bancarización es bastante alto con respecto a otros países en la región. Sin embargo, todavía hay rango para crecer en esa bancarización. Okay. ¿Han hecho alguna proyección de deterioro de crédito para los siguientes meses? Tenemos una herramienta que se llama Forecast, con la que nosotros hacemos algunas proyecciones, pero realmente, Frank, yo creo que tenemos un trabajo bien duro en los próximos meses porque es como que agarrar una bola de cristal y empezar a tirar números porque no sabemos, esto es un tema que la crisis no sabemos cuándo termina, ¿no? Entonces, si tú tuvieras una situación que dice, bueno, en enero se arregla, tú puedes tirar estadísticas y proyecciones, pero como no sabemos si es enero, si es marzo, si es el 2023, o sea, no sabemos. Entonces, es bastante difícil hacer proyecciones. Lo que sí nosotros estamos midiendo mucho es el tema de los que pagan versus los que no pagan, y alrededor del 47% no está pagando sus obligaciones acogidos a la moratoria. Okay. Y yo creo que aquí también la pregunta que hacen, ¿qué acciones deben tomar los asociados para resguardar sus posiciones crediticias y crear sus modelos de pérdida de crédito esperada? Sí, bueno, los modelos están y están siendo bien impactados, ¿no? Tenemos el IFRS 9, por ejemplo, que es la NIF 9, donde tú tienes una situación que tienes que medir, si tienes un portafolio de inversión, si tienes cuentas por cobrar, y realmente las reservas salen de ese cálculo y están teniendo un impacto en el estado financiero de todas las empresas, que están obviamente regidas por la norma NIF 9. Sí. Ok. Otra pregunta, ¿hay una distinción entre cuentas individuales y corporativas para efectos estadísticas y de reporte? Totalmente, sí. Nosotros manejamos dos tipos de ID. El ID de la persona natural es o una cédula o un pasaporte. Y el ID de un crédito o de una institución que no sea persona natural, sino jurídica, es el RUC. Así que definitivamente las estadísticas están separadas. Las que presentamos hoy son solo de persona natural. Ok. Además de bancos y financieras, ¿qué otros agentes recogen información financiera? O sea, que los nutren a ustedes, ¿no? Básicamente. Sí. Más o menos lo mencionamos al principio de la charla. Nosotros tenemos bancos, cooperativas financieras, luego tenemos comercios, tenemos aseguradoras, telcos. Las telcos reportan bastante referencia de sus clientes postpago, no sus clientes prepago, porque el postpago se considera un crédito, ¿no? Entonces tenemos los clientes postpago, tenemos las empresas de cable, tenemos las empresas eléctricas, tenemos, bueno, la verdad que casi cualquier empresa en Panamá
que tenga una cartera de crédito nos reporta. Ok. APC también pueden hacer evaluación crediticias a las empresas. ¿Y cuáles serían los servicios que ofrece la ACP? APC. Ok. Aquí me pusieron. Exacto. Sí, nos confunden mucho con el canal, ¿no? La autoridad del canal de Panamá. Nosotros somos Asociación Panameña de Crédito. Por lo menos. Sí, sí. Que es un honor para mí que me confundan con el canal, ¿no? Pero vamos a ver, nosotros ofrecemos, y si van a nuestra página www.intelidad.com, ahí van a ver que tenemos una gran cantidad de servicios para las empresas. Por ejemplo, nosotros hacemos análisis de mercado. Te podemos decir, este cliente te está pagando a ti, pero no le está pagando a estas otras empresas y se está deteriorando su historial de crédito. Podemos también emitir alertas. Si este cliente, por ejemplo, dicen que aperturar no se usa la palabra, abrió un crédito en otra empresa, te puede mandar una señal de alerta. Tenemos una gran cantidad de servicios, hacemos análisis informativos también, informes de mercado, proyecciones. Si están afiliados a PC, podremos con mucho gusto pues ofrecer una gran cantidad de servicios estadísticos para poder manejar las carteras. También ayudamos a crear políticas. Por ejemplo, con el score, tú puedes decir, ok, si la persona tiene 650 puntos en adelante, préstale tranquilo. Si tiene entre 500 y 650, préstale, pero con un fiador. Si tiene menos de 400, no le prestes. O sea, ese tipo de políticas se pueden manejar con los scores. El puntaje genérico, también tenemos scores específicos, de score de cobranza y otra serie de servicios. Ok. Para agregar referencias de un cliente a la APC, ¿me debe autorizado firmar algún documento o lo puede hacer el agente económico por su parte? No, o sea, nosotros cuando la empresa se afilia al sistema nuestro, nosotros le entregamos una serie de documentos que le sirven de guía para utilizarlo con sus clientes, o sea, con el usuario final. Y cuando lo va a reportar, tiene que el cliente habérselo firmado, ¿no? Entonces, y este documento es entre el agente económico y el cliente o la persona natural. Nosotros ahí no participamos, solamente sabemos que ese agente económico, si nos reporta, es porque tiene ese consentimiento. Si no lo tiene, las consecuencias son para el agente económico. Se le puede multar, se le puede sacar del sistema, hay una serie de cosas que se pueden hacer. Pero nosotros le facilitamos unos modelos que puede utilizar con el cliente para que le haga el consentimiento. Ok. Y entonces, Giovanna, una última pregunta que veo aquí. Me interesan tus comentarios de apreciación de la evolución de la tecnología y análisis de información, Big Data, que realizan los Credit Bureau, tanto para apoyar decisiones de otorgamiento de crédito o para otras áreas. Yo creo que eso es un área fantástica con todo lo que está evolucionando el manejo de data, ¿no? Y ustedes están muy bien posicionados para esto. Sí, mira, definitivamente que nosotros somos, si tú te pones a ver las bases de datos que hay en Panamá, yo te diría que las bases de datos no gubernamentales, nosotros somos una de las más grandes, ¿verdad? Entonces nosotros ya estamos en ese mundo de Big Data. Ahora, hay una serie de tecnologías, como por ejemplo Machine Learning, que se está utilizando mucho para que estos scores y estos cálculos, el sistema utilice inteligencia artificial para poder ser más dinámico y para poder obtener una información, digamos, más actualizada de la que uno se puede poner a hacer de una manera menos automatizada, ¿no? Entonces, sí tenemos todo el tema. Ahora, para poder usar Machine Learning, la aplicación, la base de datos, todo tiene que hablarse en versión Machine Learning. O sea que no es fácil hacer esa transición. Sin embargo, nosotros estamos trabajando en eso. También los scores se calibran y se recalibran con frecuencia, porque las fórmulas se tienen que evaluar a través de indicadores como el KS o el Gini, que nos demuestran si ese score sigue siendo predictivo o no. Así que todas esas cosas, nosotros tenemos todo un departamento que se llama Analytics, que son los que ven el tema de la información, cómo manejarla. Tenemos un departamento de tecnología y de seguridad muy robusto. Nosotros hemos invertido más de $6 millones en los últimos 3 años en nuestros data centers para poder que esa información, que para ti es muy fácil entrar por una cédula y que te salga el historial de crédito, pero detrás de eso hay una gran tecnología, hay muchísimo análisis y tanto de la parte, digamos, de máquina como de la parte humana,
para poder que las referencias de crédito estén disponibles y sean creíbles, tengan un factor de confidencialidad y de seguridad alto, y es lo que nosotros venimos haciendo por muchísimos años aquí en Panamá. Ok. Siguen viniendo las preguntas, entonces la última todavía no es la última, pero vamos a aprovechar tu presencia. ¿Alguien puede objetar una referencia de crédito? ¿Qué instrumentos de defensa tiene alguien que considera afectado por un mal reporte? Sí, como decíamos, tu primer punto de contacto es el agente económico que subió la referencia. Vamos a poner, compañía ACME te pone referencia de Juan Pérez y resulta que está mal. Por ejemplo, el saldo no coincide o te está poniendo una morosidad que ya tú pagaste, etcétera. Lo primero que tienes que hacer es hacerle un reclamo al agente económico. Haces una carta, nosotros siempre recomendamos que los reclamos se hagan por escrito. Haces una carta de que esta información está mal. Bueno, primero te recomendamos que vayas a PC y consigas tu historial de crédito gratuito para que puedas con eso hacer el reclamo. Entonces, haces tu carta, mire, esto está mal, tal. Ese agente económico tiene 3 días hábiles para contestar. Ojo, 3 días hábiles para contestar, no es que cuando él quiera, porque la ley dice 3 días. Entonces, si a los 3 días no te contestó, tú agarras eso y vas a Codeco y pones tu denuncia. A Codeco, entonces, llama al agente económico, ya de salida, por no haberte contestado, pues tiene que incurrir en ese gasto legal de abogado y lo que fuera para que lo represente alguien en la reunión, verifican el caso. Si la información está incorrecta, a Codeco entonces ordena que se haga el cambio. Así que ese es el procedimiento. Primero el agente económico, segundo a Codeco. Ok. Otra pregunta que puede ser la última, aunque siguen llegando. ¿El documento de consulta de referencia que el cliente nos debe firmar es el mismo documento para poder ingresar las referencias de crédito o son distintas? No, ya, ok. Para poder ingresar las referencias, todo lo que vas a necesitar es un acceso que nosotros te vamos a dar cuando te afilias, ¿verdad? Así que para ingresar a la necesitas el consentimiento, pero sí lo necesitas para cumplir con la ley. Así que realmente el documento que tú te vas a hacer que la persona te firme, lo vas a guardar para que tengas la constancia y ahí vas entonces a entrar al sistema de referencias nuestro a través de las contraseñas que te damos y de esa manera pues subes la referencia. Solamente necesitas el consentimiento como un respaldo. Ok. Ok. La otra última pregunta, que ya hay como 4 últimas preguntas que estoy haciendo. ¿Quién es el dueño de APC? ¿Es una operación rentable? Son las dos preguntas. Ok. Primero, una operación rentable. Nosotros facturamos $10 millones y neteamos 3. Eso es más o menos la proporción. Claro, el año de COVID fue un poquito menos, pero por ahí más o menos es lo que hacemos. Segundo, ¿quién es el dueño de APC? Nosotros somos una empresa privada y tenemos 209 accionistas. Por temas de que estamos en bolsa de valores, no podemos revelar quiénes son los dueños más allá de los 5 más grandes. Los 5 más grandes son bancos. Pero te puedo decir que hay bancos, hay abogados, hay comercios, de los 209, hay gente de mueblerías, por ejemplo, hay telcos, hay de todo. O sea, y el dueño más grande, digamos, el que tiene un porcentaje más alto, solamente tiene el 9%. O sea, que está muy polarizado y pues los dueños de APC son los accionistas, que son 209, entre los que están prácticamente todos los bancos, cooperativas, financieras. Básicamente, nuestros clientes más grandes también son nuestros accionistas. Ok. Bueno, Giovanna, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una excelente presentación. Lo que más me impactó de todo es, digamos, el frenazo en créditos en septiembre. Sí. Muy difícil de predecir cuando empezamos en enero, febrero, marzo, abril, o sea, cada uno de esos meses. Y yo creo que es algo que sí hay que mantener el pulso, porque definitivamente esto tiene un impacto hacia la recuperación. ¿Okay? Totalmente. Sí, hay que medir, digamos, los que no están pagando, cuándo van a empezar a pagar y qué tipo de arreglos han hecho, y cómo se generan créditos nuevos, porque acuérdate que aquí en Panamá la mayoría de las cosas que nosotros adquirimos es a través de algún tipo de financiamiento, ¿verdad? Entonces, si esa rueda no gira, pues la economía como tal también está estancada. Ok. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Giovanna, por participar en este webinar. Es parte de una serie de webinars que estamos presentando como Comité de Finanzas de AmCham a los miembros.
Es una forma de informar, de mantenernos en contacto, de ver la crisis en la cual estamos haciendo, los retos y las oportunidades que se presentan. Cada mes tenemos una reunión, entonces los invitamos también a participar y conectarse en esas reuniones. La información que nos presentaste muy útil, particularmente en este momento de la coyuntura. Entonces, y muchas gracias a todos los miembros que se han conectado, los patrocinantes del evento. Y bueno, hasta luego. Muchas gracias. Ok, y cuidémonos todos. Hasta Así es. luego. Gracias.